Vamos a iniciar. Agradezco a la doctora que nos hizo el favor de invitarnos. Sabemos que están en el proceso de la titulación. Vamos a iniciar con las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Dentro de estas hemorragias, pues ya sabemos que abarcan el síndrome de aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué importancia tienen estas hemorragias? Bueno, pues todas son consideradas en algún momento emergencias obstétricas. De alguna manera, dentro de los hospitales, cuando los pacientes llegan, pues nos van a obligar a activar los códigos Mater para que acudan los equipos de respuesta inmediata hospitalarios para atender este tipo de pacientes. Entonces, bueno, antes de iniciar debemos considerar qué es hemorragia obstétrica. Es toda hemorragia que va más allá de los 500 mililitros en una paciente que ha tenido un parto o más allá de 1000 mililitros en una paciente que ha tenido una cesárea. La hemorragia, pues como su nombre lo indica, puede ser al interior o puede ser al exterior. Al interior, pues estamos hablando de un embarazo ectópico. La paciente va a tener un hemoperitoneo y por lo tanto, pues va a tener síndrome doloroso abdominal. Al exterior, en este caso, hablando de hemorragias de la primera mitad del embarazo, pues son hemorragias a través de la vagina, como es el síndrome de aborto, en algunos casos la enfermedad trofoblástica gestacional, cuando pues, la paciente está expulsando vesículas a través de la cavidad vaginal. Y bueno, ¿cuál es el concepto de hemorragias de la primera mitad del embarazo? Es todo sangrado genital que se presenta durante las primeras 22 semanas de gestación. Y tenemos algunas causas no obstétricas y algunas obstétricas. En el caso de las no obstétricas, bueno, pues ahora en la actualidad, pues es muy importante que conozcan que los traumatismos son muy importantes como causas de hemorragias no obstétricas. Desgraciadamente, cada día más vemos mujeres en motocicleta, en bicicleta, que son de alguna manera sujetos de accidentes. Infecciones genitales, las intracavitarias, bueno, pues las neoplasias del cérvix, pólipos, cáncer, neoplasia endometrial, que puede ser hiperplasia o puede ser cáncer, miomas. Y las causas no obstétricas, bueno, pues agrupa todas las patologías del embarazo que pueden presentarse durante este periodo y como característica en común está el sangrado genital. Y ya hablamos de las 3 patologías que vamos a abordar en esta tarde. Y bueno, vamos a iniciar con el síndrome de aborto. Síndrome de aborto porque pues es un conjunto de signos y síntomas. Tenemos varias variedades clínicas que bueno, vamos a ir viendo poco a poco. La definición de aborto es la expulsión o extracción del producto de la concepción antes de la semana 21 o que el feto pese menos de 500 gramos. Esta es una definición también médico-legal. Debemos considerar esa parte. A veces, o es importante que sepan que a toda mujer que aborta después de las 3 semanas, pues hay que elaborarles un certificado de muerte fetal, ¿sí? Porque pues ya es un feto después de la semana 2. Entonces, a todas esas pacientes tenemos que hacerles un certificado de defunción. ¿Cómo se va a clasificar el síndrome de aborto? Lo podemos clasificar de varias maneras. Por la edad gestacional lo podemos clasificar en temprano o tardío. Temprano antes de la semana 12. Las causas de estos embarazos o de estos abortos pues van a estar en relación con alteraciones cromosómicas. Hay algunas de ellas que pues, van a provocar malformaciones en el producto y por lo tanto son
embarazos que se van a expulsar de alguna manera. El organismo lo detecta y bueno, pues los expulsa. El tardío es después de la semana 12. Estos casi siempre van a ser debidos a cuadros infecciosos. Infección de vías urinarias, vaginosis bacteriana, alguna infección generalizada, puede ser de vías respiratorias altas, alguna neumonía. Todas ellas pues, pueden condicionar un aborto tardío. Según la causa, bueno, pues pueden ser, aquí en este caso, en la actualidad, pues tenemos que hay abortos espontáneos o que tenemos abortos inducidos. La interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo son dos causas más que están dentro de estas causas de aborto o de otra clasificación, ¿verdad? La Ciudad de México, bueno, pues está el programa de interrupción legal del embarazo hasta la semana 12. En algunos estados de la República se realiza interrupción voluntaria del embarazo. Esto se está realizando hasta la semana 22. Aquí pues, se consideran varios aspectos. Si la paciente quiere no continuar con un embarazo, bueno, pues acude a los hospitales y solicita una interrupción voluntaria. ¿Cuál puede ser la causa? Pues una causa social, una causa económica. El hecho de que sea a lo mejor un embarazo producto de una agresión sexual, que sea un producto con malformaciones, ¿sí? Serán motivos para que la paciente solicite esa interrupción voluntaria del embarazo. Saben que en la República Mexicana, en algunos estados, el aborto no está despenalizado, pero pues existe la figura de la Suprema Corte de la Nación, en la cual hay algunos mandatos que protegen al médico para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Entonces, esto es importante. Actualmente también, en relación con el control prenatal, pues nosotros tenemos la obligación de estar haciendo ultrasonidos estructurales en la semana 11-14, y que básicamente pues vamos a buscar algunas situaciones relacionadas con cromosomopatías, con malformaciones, con la predicción de preeclampsia al final del embarazo, específicamente. Entonces, de la misma manera podemos encontrar en ese ultrasonido estructural que un paciente está malformado, tiene alguna cromosomopatía, pues la paciente está en todo el derecho de poder elegir una interrupción voluntaria del embarazo. Por la clínica, bueno, pues ya vamos a ver varias variedades clínicas que tenemos y que las principales, bueno, pues se refieren al aborto espontáneo, bueno, una amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto retenido o diferido, el aborto séptico y el aborto recurrente. En el caso del aborto espontáneo, bueno, aquí, bueno, pues más del 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 2 semanas de gestación, ya dijimos. El embrión o el feto puede morir dentro de la cavidad y por lo tanto ser expulsado, y esto pues va a condicionar la retención de algunos restos y por lo tanto sangrados en la paciente. En esos momentos que el producto muere, pues generalmente se acompaña de hemorragia, los tejidos se necrosan y el útero genera contracciones uterinas para expulsar ya sea el saco gestacional o en este caso las membranas que se hayan formado. Y vean, la incidencia del aborto pues es mayor al 15%. En muchos de ellos pues son causas embrionarias en las cuales en el 50% de ellos hay malformaciones congénitas. ¿Sí? Hay este tipo de los euploides o los aneuploides y los anembriónicos en los que no encontramos formación del embrión.
Y bueno, las dos variedades, ¿no? De las que tienen relación con las alteraciones cromosómicas. Euploides y aneuploides. Se abordan las etapas más avanzadas de los aneuploides. Su punto máximo son las 3 semanas y su frecuencia se eleva con la edad de la paciente. A mayor edad, arriba de los 35 años de edad, pues es más factible que la paciente tenga un aborto de ese tipo. Y los aneuploides, bueno, pues disminuye su frecuencia conforme avanza la edad gestacional. El 75% ocurre alrededor de las 8 semanas. El 95% de ellos son errores de los gametos y 5% de los son errores paternos. Y aquí, bueno, se han identificado pues, trisomías, específicamente cuáles, la 13, 16, 18, 21, 22, que sabemos que van a provocar diversas transformaciones en el producto, dentro de los más frecuentes, síndrome de Down y síndrome de Impel. Entonces, vean, el primer trimestre, bueno, pues es donde más se dan las anomalías cromosómicas, el 55%, el 35% va a ocurrir en el segundo trimestre y un 5% solo en el tercer trimestre. Y bueno, tenemos algunas causas, ¿no? Con factores maternos que van a condicionar un aborto espontáneo. Infecciones por microorganismos, TORCH, tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, pues sífilis, gonorrea, clamidia, dentro de los más frecuentes. Algunas enfermedades generales, enfermedades celíacas, cardiopatías, diabetes, fármacos, como por ejemplo en este caso los dispositivos medicados, también en algún momento, dependiendo del momento que se colocan, pues pudieran condicionar cáncer, por radioterapia, ya hablamos, diabetes mellitus, enfermedades de la tiroides, traumatismos, de nutrición, obesidad, factores sociales conductuales. En la actualidad, bueno, pues sabemos que este tipo de situaciones están predominando. La mujer fuma a temprana edad, toma a mayor cantidad, de la misma manera, pues están más expuestas a las drogas. Factores paternos, bueno, pues algunas alteraciones cromosómicas de los espermas, mayor edad paterna y riesgo mayor después de los, igual de los 40 años, sabemos que pues también los espermas van a tener algunas alteraciones. Y bueno, en este caso, el diagnóstico clínico de un aborto espontáneo pues se va a sospechar por la presencia de secreción vaginal hemática o hemorragia vaginal a través del orificio cervical. El tratamiento, bueno, pues vamos a considerar pues, los tipos de las variedades clínicas, ¿verdad? Pero generalmente pues manejamos analgésicos, manejamos reposo en cama, medir el hematocrito, y si el producto está vivo o no, los antecedentes de la mamá son importantes. Y bueno, las variedades clínicas como tal y los cuadros clínicos que van a presentar. En el caso de la amenaza de aborto, vamos a tener sangrado, vamos a tener dolor, pero no vamos a tener modificaciones cervicales. Esa es la clave importante de la amenaza de aborto. En el aborto inevitable, pues su nombre es porque las membranas van a estar rotas. Sí, sabemos que pues ya ese embarazo no va a continuar porque no hay membranas. El aborto completo, pues es la eliminación total del contenido. Vemos un saco gestacional con un producto que es expulsado y de la misma manera, si nosotros realizamos un ultrasonido, no vamos a encontrar restos ovulares. El incompleto, bueno, pues es cuando se elimina parte del saco gestacional y quedan restos ovulares. En este caso, pues vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento. El aborto retenido diferido.
Cuando nosotros después de la semana 12 realizamos un ultrasonido y observamos que el producto está muerto. No hay actividad cardíaca y por lo tanto estamos hablando de un aborto retenido. El aborto séptico, bueno, pues cuando hay complicaciones infecciosas, encontramos temperatura alta, taquicardia, leucocitosis, ataque al estado general, sangrado fétido. Evidentemente que pues también puede coincidir con un aborto incompleto que va a tener restos, ¿sí? Y lo más importante pues es la temperatura, la hipertermia. Y bueno, aquí el cuadro comparativo entre cada uno de ellos, ¿sí? En la amenaza de aborto, el sangrado es de cantidad variable, el dolor está presente o ausente, no hay modificaciones cervicales, las membranas ovulares están íntegras. En el aborto inevitable, las membranas están rotas, puede o no haber sangrado, puede o no haber dolor abdominal. En el aborto completo, pues siempre vamos a encontrar sangrado escaso. El dolor pudo haber ya pasado, en algún momento la paciente tuvo contracciones, tuvo dolor, tuvo sangrado. En el momento que expulsa, en ese momento el sangrado desaparece. En el incompleto, pues la paciente va a persistir con dolor, va a persistir con sangrado, porque de alguna manera el útero se contrae para expulsar los restos ovulares que aún persisten dentro del útero. En el aborto retenido, bueno, pues no vamos a encontrar nada, ¿sí? Las membranas siempre van a estar íntegras, a veces son hallazgos radiológicos, el paciente va al ultrasonido, el radiólogo le dice que el producto está muerto. No tienen sintomatología. El diagnóstico, bueno, pues ya sabemos que es importante la historia clínica. Nosotros tenemos que interrogar a la paciente en relación a sus antecedentes ginecobstétricos y tenemos que hacer semiología del sangrado, semiología del dolor, determinar cómo es el sangrado para nosotros, junto con la exploración física, determinar qué tipo de patología está presentando la paciente. Ya dijimos, en la amenaza de aborto no hay modificaciones cervicales, voy a hacer un tacto vaginal, lo voy a colocar un espejo y voy a determinar que el cuello está cerrado. En un aborto incompleto, pues voy a encontrar el cuello permeable, el cervix va a estar permeable en sus dos orificios y podemos encontrar tejido en canal cervical. ¿De acuerdo? En términos generales, pues sería lo más importante dentro del diagnóstico clínico. Siempre es importante, pues, apoyarnos del ultrasonido, porque, pues, a veces, las pacientes no se conocen embarazadas, nos llegan con sangrado, y pues hay que demostrar que en realidad la paciente tuvo un aborto, o que está embarazada, o que tuvo un aborto incompleto, o alguna variedad clínica diferente a lo que ya hablamos. Y bueno, ¿cuál es el manejo general del aborto? Pues ya dijimos, ¿verdad? Dependerá mucho de la variedad clínica. Si es una amenaza de aborto, pues lo más importante en nuestros pacientes será el reposo, confirmar la edad gestacional. Si son embarazos menores a las 12 semanas, pues, ¿qué hacemos? Solo les damos reposo. A veces damos progesterona, 200 miligramos vía oral cada 12 horas, considerando que se tratara de una deficiencia del cuerpo lúteo, ¿sí? Pero tenemos que pensar que puede tratarse de alguna alteración cromosómica en ese producto y por lo tanto la paciente o el útero lo está expulsando. A partir de la semana 12 en adelante, pues sí, la obligación siempre será descartar infecciones, ya dijimos, de vías urinarias, vaginosis o alguna infección generalizada en alguna otra parte del cuerpo. Será importante, pues, solo la exploración física, ¿verdad?, para dar el manejo. En relación con el aborto incompleto, pues hay diversas variedades, ¿no?, de tratamientos. Podemos optar por el grado uterino,
Podemos hacerlo a través de aspirado, el ameo. Podemos hacerlo químico, como pues en la actualidad muchos de los abortos están manejando. Manejamos misoprostol y le damos seguimiento a la paciente a las 24 horas, y dependiendo de los reportes ultrasonográficos, nosotros determinamos si seguimos manejando misoprostol o si ya la cavidad se encuentra limpia. En el caso del aborto diferido, siempre las pacientes se van a internar, la mayoría de ellas, porque son abortos mayores a las 12 semanas. La probabilidad de sangrado es mucha, por lo tanto tenemos que ingresarlas. Analizar una vía, manejar antibióticos, iniciar la maduración cervical con misoprostol. Y una vez que ya maduramos el cervix y que ya está permeable, pues entonces hacemos una MEU o hacemos un legrado, lo que tengamos disponible en la unidad. En el caso de los abortos sépticos, pues de la misma manera, son pacientes que se van a hospitalizar y que se van a manejar a veces con dobles o triples esquemas antimicrobianos. Lo ideal, pues, es manejar amoxicilina, por ejemplo. Iniciamos con antibióticos no de tan amplio espectro o no con cefalosporinas. Pues a veces eso nos va dando a que en el futuro tengamos resistencia bacteriana. Entonces, podemos iniciar con ampiamica o ampigenta o lo que tengamos. Si no tenemos nada de estos medicamentos, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. En el caso de la ceftriaxona, 1 gramo de beta 8, cifotaxima, sí, que es lo que más utilizamos en estos pacientes. Y obviamente que tenemos que manejar oxitocina, ergonovina para que se contraiga nuestro útero, y que en el momento que hagamos el procedimiento quirúrgico de legrado o AMEO, pues disminuyamos la posibilidad de la perforación uterina. ¿Cómo manejamos la oxitocina? Pues generalmente manejamos en infusión, en una solución glucosada de 500 o de 1000, manejamos 20 unidades de oxitocina y la pasamos en 4 horas. O la pasamos en el momento que vamos a hacer el procedimiento para evitar que el útero se relaje y que tengamos la posibilidad de la perforación. Podemos utilizar ergonovina intravenosa o intramuscular. De la misma manera, una ámpula IV o una ámpula intramuscular en el momento que estamos haciendo el procedimiento. Que sería la parte más importante del tratamiento del síndrome de aborto. La amenaza de aborto, pues ya dijimos, ¿no? El tratamiento es expectante, el reposo, ¿sí? La administración de sedantes ligeros, pues es en algunos lugares, no en todos, ¿no? Decíamos la administración de progesterona. Estamos considerando que es una deficiencia del cuerpo lúteo, pues vamos a manejar progesterona micronizada, 200 miligramos de hora cada 12 horas, en unos 15 días. Aquí, por ejemplo, con la oxitocina únicamente vamos a favorecer que el útero se contraiga después del procedimiento. No lo vamos a utilizar para madurar, no lo vamos a utilizar para dilatar, porque no hay receptores en ese momento para oxitocina a nivel del cuello. Y bueno, ya aquí está lo que comentábamos, ¿no? En relación con el aborto séptico. Decíamos, son, en algún momento, el aborto, pues puede ser la causa de mortalidad materna, ¿sí? Por eso son consideradas emergencias obstétricas. En el momento que nosotros tenemos una paciente con sangrado importante, pues tenemos que activar el código MATE. El equipo de respuesta inmediata debe acudir para el manejo oportuno e inmediato de este tipo de pacientes.
El aborto recurrente, bueno, pues esto tiene o implica algunos factores, ¿sí? 3 o más abortos consecutivos menores a las 20 semanas de edad gestacional o con peso fetal menor a 500 gramos. La mayor parte es embriónico o aborto del primer trimestre y el resto corresponden a embriónicos que sucede después de las 14 semanas. Aquí sí es importante investigar las causas. Si yo ya tengo una paciente con 2 abortos, es importante hacerle estudios de genética. A veces no son compatibles los genes de la mamá y del papá. Pues tenemos que investigar, hacer estudios de genética. Hay algunas otras causas, ¿sí? La primera, las genéticas, bueno, pues tiene que ver con ambos. Hay que hacer un estudio de genética. El segundo tiene que ver con síndrome de los cuerpos antifosfolípidos. Tenemos que pedir a nuestra paciente anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos anticardiolipina, que son los condicionantes de abortos recurrentes. La otra, anomalías uterinas. Otras no comprobadas, anualidad, endocrinopatías, toxinas ambientales y diversas infecciones. ¿Sí? Algunas anomalías uterinas también a nivel del cervix, pues a lo mejor la paciente tuvo un aborto que se manejó a través de la dilatación con dilatadores. Entonces aquí es importante nosotros que descartemos la posibilidad de una incompetencia cervical. Hace algunos años, pues lo que se hacía es que llegaba una paciente con aborto diferido, le ingresábamos y dilatábamos el cuello con dilatadores de Fega. ¿Sí? Obvios, son dilatadores, instrumentos metálicos que de alguna manera nosotros estábamos haciendo esto en el cuello. ¿Sí? Estábamos empujando hasta dilatar el cuello, de tal manera que yo tuviera la posibilidad de pasar una alegra y entonces hacer un legrado. No se hacía meo en aquellos tiempos. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que ya este cuello se quedaba incompetente, ya no se cerraba. Normalmente después de un parto o un legrado, el cuello se cierra. Si yo hacía esto, el cuello se quedaba así. ¿Qué ocurría o qué ocurre con esos pacientes que en determinado momento el embarazo se salta? ¿Cómo lo sabemos si una paciente tiene incompetencia? Pues a través de la historia clínica. ¿Sí? Es importante conocer, bueno, pues tuvo un legrado, lo hicieron con legra o lo dilataron, todo es importante que nosotros investiguemos. Si la paciente nos dice que tuvo un legrado, pues le hacemos un ultrasonido para medir la fractura del cervix, ¿sí? Entonces ya el radiólogo nos dice que tu paciente tiene una incompetencia cervical. ¿Cómo se tratan esos pacientes? Pues se colocan cerclajes, ¿sí? ¿Qué es un cerclaje? Pues nosotros imagínense que este es el cuello, pues lo voy a anudar acá, lo voy a amarrar con una sutura especial, ¿sí? Entonces lo amarramos y por allá de la semana 36, pues ya retiramos la sutura, ¿sí? Obvio, tenemos que hacerlo bajo ciertas condiciones. No debe haber ninguna infección, las membranas deben estar dentro del útero, no deben estar tocando la vagina porque pues, se van a considerar contaminadas. En el momento que las membranas tocan la vagina, en ese momento se contamina. Y la probabilidad de un aborto séptico pues es mucho. Y habiendo aborto séptico, la probabilidad de que la paciente haga una sepsis puerperal pues es mucho. Y se puede morir aún más. ¿Sí? Por eso son patologías que tienen que ver con la mortalidad materna. Todas las hemorragias de la primera mitad, las hemorragias de la segunda mitad, pues tienen que ver con mortalidad materna, junto con algunas otras causas más, ¿no? Ya hablarán de preeclampsia, ya hablarán de atonía, ¿sí? Que son causas de hemorragia.
Y bueno, embarazo ectópico. Otra de las patologías que ya dijimos, pues nos va a provocar hemorragia al interior, ¿sí? Y consiste en la implantación del huevo fuera de la cavidad uterina. Y ahí tenemos algunas localizaciones, las más frecuentes, ¿sí? El tubárico, el intersticial, entre las cicatrices de la cesárea, el cervical, el abdominal y el ovárico. Y pues vamos viendo, ¿no? Cerca del 95% de los embarazos ectópicos se implantan en los diversos segmentos de la trompa de falopio y vamos a ver que el 80% ocurre aquí. Ustedes ya saben que la trompa tiene varias partes, ¿verdad? Entonces, la más frecuente va a ser en donde, ¿qué parte es esta? ¿El qué? El ámpula. ¿Cuánto mide el ámpula aproximadamente? No, el ámpula. ¿Cuánto mide el diámetro? Un poquito más, ¿no? 5 milímetros. Entonces, esto nos explica el por qué. ¿Se va a romper en qué momento? ¿En qué semana se va a romper esto? Por ahí de la octava, novena semana, ¿no? Se va a romper. Es el más frecuente, ¿sí? Los otros son más raros, el intersticial o cornual, 2.5, el ítmico, del 5 al 10%. Entonces, este será el más importante. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el flujo de la arteria uterina en la mujer embarazada? ¿A cuánto corresponde? ¿Perdón? Claro, de 600 mililitros. 600 mililitros, ¿qué? ¿Por hora? ¿Por día? ¿O qué? ¿Entendés? Corriente. No. Mililitros. El flujo de las arterias uterinas durante el embarazo casi alcanza el litro por minuto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos litros tenemos? Pues depende, ¿no? De 4 a 5, pero si el flujo es hasta de 1 litro, ¿en qué tiempo se te muere la paciente? La placenta previa, la uterina, el embarazo ectópico, pues nos mata a una paciente en 5 minutos, ¿no? Por eso es muy importante diagnosticarla, no perder tiempo en el diagnóstico. Muchas de estas pacientes, desgraciadamente, llegan a las áreas de urgencias, no llegan al triage obstétrico. Y entonces, pues tienen a las pacientes por ahí, pues llegó con dolor abdominal, están pensando en apéndice, o están pensando en pielonefritis, o están pensando en cistitis, ¿no? Pero piensan en todo menos en los embarazos ectópicos. Y pues obvio, a veces favorece que pues, se forma un coágulo ahí donde se rompe el ectópico y que no permite que en los 5 minutos se muera la paciente, ¿verdad? Entonces ya cuando llegan con nosotros, pues son pacientes que ya tienen un hemoperitoneo de 1,500, de 2,000, y que son situaciones en las que pues, la paciente se va a tener que transfundir, se le vamos a tener que pasar concentrados eritrocitarios, con todo lo que representa, ¿no? El pasar un concentrado. Reacciones alérgicas, anafilaxia, la transmisión de enfermedades virales, ¿no? No nada más es SIDA, no nada más es hepatitis. Hay algunas otras enfermedades que se transmiten también a través de la sangre, ¿no? Por ejemplo, dengue, por ejemplo, todas esas enfermedades que están condicionadas por los virus. Entonces, es muy importante que diagnostiquemos oportunamente. Todos los hospitales en las áreas de urgencias pues deben tomar pruebas de embarazo a toda mujer en edad fértil que llega por abdomen agudo. Y es algo que se debe llevar a ustedes para cuando se vayan al internado, ¿sí? Tienen que sospechar el embarazo ectópico en una mujer en edad fértil. Y es tan fácil, ¿no? Pedir una pruebita de embarazo familiar, toman una muestra de orina, hacen la prueba y determinan si la paciente está embarazada o no.
y no está embarazada, bueno, pues entonces ya le buscan otra causa, ¿no? IBU, cistitis, pielonefritis, apendicitis, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero que no se muera la paciente, porque no diagnosticamos adecuadamente, porque se nos fue el diagnóstico. Sí, hemos visto muchos casos en relación con eso. En alguna ocasión hubo una paciente que llegó a urgencias, llegó a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana se murió. Dicen los urgenciólogos, ¿no? Pues se murió de una tromboembolia pulmonar. Todo iba bien hasta ahí. Bueno, pues ya les el certificado y no pasa nada, ¿no? Ya se murió. El problema viene cuando pues, le piden los documentos al familiar para hacer el certificado de defunción. Pues, la paciente ingresa al ISSSTE, ingresa con un carnet que no era de ella, que era prestado. Entonces, pues ahí se desata todo un conflicto, ¿no? Pues entonces resulta que pues ya no era la paciente, ¿no? La que se murió, ya era otra, ¿no? En ese momento se notifica al Ministerio Público, y el Ministerio Público pues va por la paciente y se la lleva. Y como al año, pues al hospital llega la COFEPRIS, ¿no? Pues es que tuvieron una muerte materna. La paciente que según era una tromboembolia pulmonar y pues no fue un embarazo. Entonces, una situación de este tipo puede llevar a muchas otras, ¿no? Afortunadamente no pasó nada. Bueno, no sabemos qué pasó con los familiares, porque finalmente ellos fueron los que pusieron documentos falsos. Si el Ministerio Público lo siguió o no, ya no supimos, pero pues fue usurpación de identidad por un lado, ¿no? ¿Qué pasó? Quién sabe, ya no supimos. Pero así ocurre en muchos casos, ¿no? Muchos casos que vamos por los pasillos de urgencia y vamos a los pacientes y nos los llevamos y pues era un poco. Así es muy importante diagnosticar el embarazo ectópico. Y bueno, podemos tener todas estas situaciones con un embarazo ectópico, ¿no? Tenemos que ir pensando nosotros, pues en relación con la triada clásica del embarazo ectópico. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la menstruación retrasada, el dolor, el sangrado o manchado vaginal. Siempre las pacientes van a tener esta triada. Y tenemos que ir pensando, pues, que la ruptura de las trompas nos va a provocar dolor abdominal. Recuerden que la sangre irrita mucho la cavidad abdominal o el peritoneo. Obvio, si yo exploro a la paciente, pues va a tener datos francos de irritación peritoneal, abdomen agudo. Si yo hago un tacto vaginal y muevo el cuello, pues también la paciente va a tener mucho dolor. Anteriormente, cuando no había ultrasonido en todos lados, nos llegaba una paciente con abdomen agudo y que sospechábamos un embarazo ectópico roto. ¿Qué hacíamos? Pues una cultocentesis. ¿Qué es eso? Colocábamos un espejo y damos a través de una aguja, funcionábamos el fondo del saco posterior y salía sangre, pues ya sabemos que era un ectópico roto. Pues ahora ya el ultrasonido prácticamente nos da el diagnóstico, ¿no? La exploración física nos da el diagnóstico. Pues sí es importante para que también ustedes conozcan eso, ¿no? Porque igual se van al servicio a provincia y no tienen nada, pues ya saben qué tienen que hacer. Colocan un espejo, funcionan el fondo del saco posterior y aspiran. ¿Sí? Siempre la sangre se va a localizar en el fondo del saco posterior. Obvio, si es importante la cantidad de sangre, se va a ir hacia las correderas. Entonces, esta parte de las
manifestaciones clínicas es importante. Esto nos va a determinar que la paciente tiene un embarazo ectópico roto. Y bueno, el diagnóstico pues puede ser a través de los hallazgos físicos, la ecografía, la medición de gonadotropina, la paroscopía, si tenemos la posibilidad de, hay ocasiones que los embarazos ectópicos no están rotos. De la misma manera, por hallazgo radiológico, encontramos un embarazo ectópico en algún sitio, bueno, pues se tiene la posibilidad de hacer la laparoscopía como tratamiento, ¿no? Hacer la resección vía laparoscópica. Y si no, bueno, pues lo hacemos a través de la laparotomía. Lo importante es que la paciente no se complique. Y bueno, pues aquí un algoritmo, una prueba de embarazo positivo en la orina o dolor abdominal. Nosotros evaluamos clínicamente a la paciente, si hemodinámicamente está estable, pues vamos aquí a considerar, a llegar si es un embarazo ectópico, si está roto o si está íntegro, ¿sí? Si la paciente está inestable, bueno, pues ya sabemos que el tratamiento quirúrgico es inmediato, no podemos esperar a que la paciente siga sangrando, ¿sí? Se sugiere el tratamiento médico para el embarazo ectópico. Esto es muy importante, pudiéramos utilizar metotrexate, pero es obvio, el mejor candidato para recibir manejo médico, pues es una mujer que esté sintomática, que esté motivada y que esté de acuerdo y sobre todo que esté dispuesta a cumplir con el tratamiento, ¿sí? O sea, en ocasiones, las pacientes nos dicen, sí, queremos que nos den metotrexate, pero pues resulta que no se lo toman de la manera adecuada y tarde o temprano pues el ectópico se rompe. Entonces debe ser una mujer que se va a pegar al tratamiento. Entonces usamos metotrexate, ¿sí? Y pues ya tenemos ahí algunas características del metotrexate, ¿no? Es tóxico para hepatocitos, es terapéutico potente y se excreta en la leche materna, ¿no? Y bueno, hay varios sistemas, una dosis única o varias dosis, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Pues por a 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal el primer día, cuando es dosis única, y vamos checando los niveles de hormona gonadotropina. Evidentemente que el embarazo ectópico debe tener ciertas características. Debe ser menor a 2.5 centímetros el saco subestacional en nuestra medición por ultrasonido. Si son varias dosis, bueno, pues lo mismo aquí está, 7 miligramos por kilogramo día, el día 1, el 3, el 5 y el 7, y después seguimos nosotros evaluando nuestros niveles de hormona gonadotropina en el suero. Pero sí tenemos que, o debemos tener a la paciente bien apegada al tratamiento para que se pueda resolver. Y bueno, debe realizarse el tratamiento quirúrgico en cuanto se llega al diagnóstico, no podemos esperar, ¿sí? A lo mejor en estos momentos no está roto, pero en el momento que yo la paso a la camilla, el embarazo se rompe. En el momento que hago la exploración física, hago el tacto vaginal y el embarazo se rompe. Entonces, inmediatamente, en cuanto tenemos el diagnóstico, inmediatamente tenemos que pasar a quirófano. Son pacientes en las cuales pues tenemos que canalizar 2 vías, ¿sí? Tenemos que reponer líquidos o sangre si ya está roto. Entonces, toda paciente que ingresa se colocan 2 vías. En cada uno de los miembros se coloca una sonda de Foley para estar midiendo la orina. Se toman muestras de sangre para biometría hemática, para tiempos de coagulación y para obtener sangre o concentrados eritrocitarios en caso de ser necesario.
¿Qué tipo de cirugías vamos a hacer? Pues dependerá mucho de lo que encontremos, ¿no? Si es un embarazo ectópico no roto, pues vamos a hacer una salpingostomía. ¿Qué se refiere a esto? Una salpingostomía, yo voy a hacer una incisión a través de la trompa, ¿sí? Y voy a ordeñar, porque el proceso prácticamente es, voy a exprimir la trompa, va a salir el saco y voy a dejar abierta esta trompa. Solo voy a cauterizar los posibles sitios donde tuviera sangrado. Por segunda intención, esa trompa va a cerrar, ¿sí? Si la paciente tiene un embarazo ectópico roto, pues obvio voy a hacer una salpingectomía, en la cual puede ser posible que me lleve la trompa, que me lleve el ovario. A veces las trompas están tan cercanas al ovario que es imposible quitar únicamente la trompa. Entonces nos llevamos tanto trompa como el ovario. Y bueno, el embarazo intersticial, pues por la localización, nos damos cuenta de dónde está ubicado. Difícilmente vamos a poder cortar un segmento de la trompa. Casi son pacientes que siempre, junto con el cervical, son pacientes que siempre terminan en histerectomía. ¿Por qué? Porque pues nunca vamos a parar ese sangrado. El yo cortar a esta altura me va a generar que el útero se esté desgarrando y que me esté sangrando. Entonces la uterina viene acá, y este es el trayecto de la uterina. Y por acá vienen las arterias de las ováricas y la de la trompa. Entonces nunca voy a parar el sangrado. Forzosamente tendré que realizar una histerectomía en este tipo de pacientes. Igual, si son candidatos a microtrexate, lo pudiéramos intentar, pero desgraciadamente pocas pacientes son candidatas a, casi la mayoría siempre termina con la realización de la histerectomía. Vean a qué altura se hace el corte, por lo tanto es muy difícil que yo pueda evitar un sangrado de esta altura. No es lo mismo que haga un corte aquí, o que esté en la fimbria, o que esté en el ovario. Bueno, me llevo todo el ovario, no implica otra situación u otra complicación. El embarazo abdominal, pues pues tenemos que diagnosticarlo igual de manera temprana, porque si no lo hacemos, es obvio, la placenta, ¿dónde creen que se va a implantar? Pues en los intestinos, en la vejiga, en el recto, ¿sí? Y al final o en el momento que nos empieza a dar problemas de este embarazo, pues tenemos que hacer las resecciones que sean necesarias, resección intestinal, resección de la parte de la vejiga, ¿sí? Con la recuperación, pues obviamente tardada en este tipo de pacientes, con la probabilidad de otro tipo de complicaciones más graves, ¿no? Pudiéramos tomar un uretero y complicar el riñón, ¿no? El diagnóstico, pues básicamente en la actualidad es con ultrasonido, la confiabilidad del ultrasonido en la actualidad es mayor, los equipos cada día son mejores, pues obviamente pues, siempre vamos a pedir a nuestras pacientes que tengan ultrasonidos Doppler para que nos digan cómo está implantada la placenta, dónde está implantada, ¿sí? Y alguna otra situación. Y bueno, aquí hay algunas opciones, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se tienen que resolver en hospitales de tercer nivel, que cuentan con radiología intervencionista, que cuentan con una terapia intensiva, que cuentan con urólogo, con arqueólogo, cirujanos, etcétera, todo el mundo, ¿no? Y los intraligamentarios, bueno, pues es de la misma manera, ¿no? Aquí está el ligamento ancho del útero, pues a veces lo podemos encontrar acá. Y bueno, pues únicamente voy a cortar la parte del ligamento junto con el embarazo. Difícilmente se van a romper, ¿no?
porque el ligamento se distiende. Entonces, pues lo vamos a ver a través del ultrasonido y pues de la misma manera vamos a operar rápidamente a la paciente, ¿no? No vamos a dar oportunidad a que se rompa. El embarazo ovárico, pues es lo mismo, ¿no? La localización va a estar acá, en la altura del ovario, en cualquiera de los dos. A veces, hay quien ha confundido, ¿no?, un ectópico con una liberación de un folículo. Cuando el folículo se libera, pues queda un hueco ahí en el ovario. Entonces, por eso a veces son importantes las cuantificaciones de hormona gonadotropina. Si ya identificamos que tenemos un embarazo ectópico, pues vamos a pedirle una cuantificación a la paciente. ¿De acuerdo? Porque hace poco nos llegó una paciente que sí tenía un embarazo en el ovario, en hemoperitoneo de 1500, le hicieron la osteotomía, ¿no? Y llega con nosotros la paciente, la traslada porque no tenía gineco en ese momento y consideraban que estaba inestable. Llega con un Penrose, nosotros la vemos, la tocamos y es un que la paciente tiene todavía datos de abdomen agudo. No es lo mismo los dolores postoperatorios a los dolores por un embarazo ectópico roto, es diferente. La irritación peritoneal es diferente. Y te quitó un ectópico, obvio, ya no les duele lo mismo como les dolía antes. El dolor cambia. Entonces, nosotros tocamos a la paciente y tenía datos de abdomen agudo todavía. Pues resulta que pues, le dieron un punto al ovario que no era. Le dieron un punto, pues, quién sabe qué imaginaron en ese momento, ¿no? Y el otro ovario tenía un hueco. Ya le dimos un punto, le cerramos y pues, la paciente evolucionó adecuadamente, ¿no? Entonces, sí es importante pues, identificar, ¿no?, esta parte. Que no sea un folículo que se ha liberado, que en realidad es un embarazo a través de la hormona gonadotropina. ¿Sí? ¿O han escuchado hablar ustedes del síndrome de Mittelsmarch? ¿No? También, ¿no?, ha confundido a algunos médicos, ¿no? Este síndrome tiene relación con las mujeres que están ovulando. En el momento que se libera el óvulo, cae sangre a la cavidad abdominal y por lo tanto provoca irritación peritoneal, que dura 1 o 2 días. Pero no es motivo de una laparotomía exploradora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia clínica es muy importante. El hecho de que yo investigue adecuadamente la última regla es muy importante. La regularidad del ciclo pues, también es muy importante para poder determinar que la paciente se encuentra ovulando y que no está con algún embarazo ectópico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues generalmente pues siempre nos llevamos el ovario. Si se puede reparar, lo reparamos o le cortamos un segmento y lo cerramos. Pero casi siempre el ovario está destruido, ¿no? Pues casi siempre terminamos con... Y el cervical, bueno, pues ya les decía, ¿no? Se va a implantar a nivel del cervix, a veces tiene que ver con la realización de las cesáreas, que se nos va a implantar en la cicatriz, o más abajo, y entonces, pues son pacientes que de la misma manera terminan en histerectomías. Obvio, no podemos cortar nada más el cuello. Entonces, son pacientes que terminan en histerectomía. Igual van a tener dolor, van a tener sangrado, van a tener datos de choque, ¿sí? Difícilmente vamos aquí a dar tratamiento con metotrexato, pues siempre pues van a terminar en la histerectomía. Nosotros hacemos un legrado y los pacientes empiezan a sangrar. Bueno, pues siempre terminamos en la histerectomía.
Y bueno, la última, la enfermedad trofoblástica gestacional, de estas patologías que están relacionadas con las hemorragias de la primera mitad del embarazo. La enfermedad trofoblástica gestacional se refiere a tumores caracterizados por una proliferación anormal de trofoblast. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues tenemos varias situaciones. Generalmente, pues el trofoblasto produce hormona gonadotrofina, pues, que nos va a poder permitir llegar a un diagnóstico, un tratamiento y una vigilancia. ¿Sí? La clasificación histológica, pues tenemos esta, ¿no? Tenemos la clasificación benigna y la maligna. La benigna se refiere a la mola hidatidiforme, que va a tener presencia de vellosidades, y la neoplasia trofoblástica, que carece de vellosidades. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la mola hidatidiforme, que dijimos que es benigna. ¿Sí? Puede ser una mola hidatidiforme completa, una parcial, o una invasora maligna que penetra y destruye el miometrio. ¿Sí? Estas se pueden convertir en estas, si hay persistencia. ¿De acuerdo? Y las malignas, pues es esto, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico, placentario y el epitelioide. Otras, bueno, estas son las no molares, que son malignas, y estas son las trofoblásticas molares malignas. La mola invasora, el coriocarcinoma y las dos anteriores. ¿Sí? Y bueno, hablando de la mola hidatidiforme como tal, la mola benigna, puede ser parcial o puede ser parcial o puede ser, aquí puede ser completa. ¿Por qué es parcial? Porque podemos encontrar tejido embrionario y podemos encontrar tejido molar. Podemos encontrar un producto, un embarazo, un producto como tal. En la mola completa, pues no vamos a encontrar producto, vamos a encontrar solo vellosidades o el embarazo molar como tal. ¿Sí? Es esto, vean. Esto es lo que vamos a encontrar. En la incompleta encontramos esto más un feto. Y en la completa, pues solo vamos a encontrar esto. Y bueno, la epidemiología y algunos factores de riesgo, pues tiene que ver con pacientes asiáticas, hispanas e indígenas estadounidenses. Las edades de mayor prevalencia, 36 a 40 años. Y después de los 40, el riesgo es 10 veces mayor. Y los antecedentes de mola, una vez que la paciente tuvo una mola, es el riesgo de tener una mola completa, 1.5, 2.7 y dos embarazos molares, un 23%. Hemos tenido pacientes que tienen 3 embarazos molares seguidos. Entonces, de ahí nos apoya la teoría genética en la cual pues, el marido o la esposa son los que están, en especial el marido, ¿no? Es el que condiciona el embarazo molar. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta, la mola completa, cómo va a estar un espermatozoide haploide con 23 cromosomas y un cromosoma sexual, penetra un óvulo haploide 23X y termina en 46XX o 46XY. ¿Sí? Y la mola incompleta, pues vamos a encontrar esto. Dos espermatozoides, 23X o 23Y, fecundan a un óvulo haploide 23X y por lo tanto va a terminar en 69XY o bueno, generalmente son 69XY, ¿no? Pues esto apoya la teoría genética, ¿no? Del desarrollo de la mola. Vean, el cariotipo, la mola parcial, ¿qué cariotipo tiene? La mola completa, 46XX.
Aquí, el cuadro clínico puede ser un diagnóstico, un aborto diferido. El tamaño del útero puede ser pequeño para las fechas. Los quistes son raros. La concentración de gonadotropina es menor a 100.000 unidades. Las complicaciones médicas pues, son raras. Y la patología del embrión feto a menudo está presente en Lamnios, a menudo presente. El edema velloso es focal. La proliferación trofoblástica es focal, leve a moderada. La tipia es leve y la inmunofunción es positiva. Y aquí en el caso de la completa, pues es 46XX, vamos a encontrar como tal embarazo molar. El útero va a estar grande para la fecha, ¿sí? Generalmente nos llegan los pacientes con 2 o 3 semanas de gestación y el útero está arriba de la superficie umbilical, ¿sí? Entonces ya eso nos orienta. En el momento que yo hago maniobras de Leopold, ya observo que el útero está por arriba de lo esperado a la fecha de la última regla. Obvio, los quistes cefaloteídicos del 25 al 30% de los casos, las mediciones de gonadotropina van a estar por arriba de 100.000. Complicaciones médicas son poco frecuentes a menos de que perforemos el útero, ¿no? En el momento de la evacuación. Y que si perforamos el útero, también tenemos riesgo de perforar el recto, la vejiga, el intestino. Entonces ahí sí son complicaciones más relacionadas con el procedimiento quirúrgico y con la patología. El embrión feto está ausente, el ánimo está ausente, el edema está extendido, sí, dentro de lo más importante de la mola campil. Y bueno, puede haber un embarazo gemelar con un feto sano y una mola completa existente. Generalmente, pues los embarazos se van a perder con este tipo de casos. Luego, las manifestaciones clínicas, pues ya dijimos, los pacientes pueden llegar en amenorrea por hallazgos radiológicos o pueden llegar con sintomatología que va a estar relacionada con sangrado, con náuseas, con hipertensión, ¿sí? Por la producción exagerada de hormona gonadotropina. Bueno, el diagnóstico pues siempre será a través del ultrasonido, ¿no? Hay marcas características de los copos de nieve que nos va a dar el diagnóstico para este tipo de pacientes. Y la determinación de gonadotropina pues siempre será importante porque para la evacuación pues tenemos que nosotros tener un control de estos pacientes. ¿Qué vamos a solicitar de estudios de laboratorio en estos pacientes? Pues placa de tórax, tenemos que solicitar la cuantificación de gonadotropina, tenemos que solicitar perfil tiroideo, tele de tórax, ultrasonido de hígado, ¿sí? Para determinar si no hay metástasis a algún sitio de estos. En el caso de que pues, pudiéramos encontrar una variedad maligna. El diagnóstico histopatológico pues, lo hacemos en el momento que evacuamos. Enviamos el tejido al patólogo, pero ya antes de eso pues podemos tener una mola, un coricarcinoma. Y bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Las imágenes de los copos de nieve. Aquí, ¿sí? Es una parcial, ¿sí? Aquí están los copos, si los ven, y aquí está el feto. ¿Sí? ¿Vale? Aquí están los copos y aquí está el feto. Y aquí es pura mola. Observen, a ver, es una completa y es una incompleta. Así la vamos a ver en el ultrasonido. ¿Sí? Para que no se les olviden las imágenes. Y bueno, pues tenemos que ya les hemos vigilar a los pacientes, ¿no?
Los preoperatorios, donde ya dijimos, biometría hemática, creatinina, enzimas hepáticas, perfil tiroideo, grupo IRH, debemos tener sangre disponible, tele de tórax, y transoperatorios, pues básicamente la oxitocina es lo más importante, la ergonovina, el misoprostol, la carbetocina, ¿sí? En caso de que hagamos una AMEO, pues las jeringas de AMEO y las cámaras para poder hacer el aspirado sin problemas. Después de la evacuación, bueno, ¿qué es importante para nosotros? A veces conocemos o a veces no conocemos el grupo de sangre de la paciente y mucho menos el de la pareja. Y por lo tanto, pues tenemos que aplicar una inmunoglobulina anti-D, ¿sí? Si no conocemos los grupos de sangre y si la paciente es RH negativa. Tenemos que iniciar un anticonceptivo, revisar el informe de patología y vean, dar seguimiento de la gonadotropina sérica en las primeras 48 horas después de la evacuación. Después cada semana hasta que sea indetectable y luego cada mes durante 6 meses. Esa es la forma como vamos a nosotros vigilar a nuestra paciente. O sea, no es solo el que lleva la mola y bueno, pues ya doy de alta a la paciente. No, tengo que estar siguiendo por 6 meses. Porque en ese lapso, pues puede haber una persistencia de la mola o desarrollarse un colocarcinoma y no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí está lo que ya les dije, ¿no? De grado aspiración, ¿sí? Todo es bajo anestesia. Igual son se ponen 2 catéteres, porque saben que ustedes se dan mucho. Entonces debemos tener disponibles las vías de acceso para poder pasar sangre o soluciones. Y bueno, aquí, pues, si el cuello uterino se dilata de forma mecánica, introduce una legra de 10 a 14 milímetros. Al inicio de la evacuación se maneja oxitocina para reducir la hemorragia. Oxitocina, ergonomina, carbetocina, lo que tengamos, ¿sí? Ecografía transoperatoria, pues en caso de que exista, y si no, se realiza el curetaje con la legra. Si la hemorragia persiste, bueno, pues administrar uterotónicos. Si no se resuelve a través de los uterotónicos, podemos colocar un balón de Bacri, ¿sí? ¿Conocen los balones de Bacri? Bueno, son, como su nombre lo indica, es un balón, se introduce solución, se infla dentro del útero, y el hecho de que se infle un balón dentro, pues implica que la paciente no sabe. ¿Sí? Ya dijimos administrar la anti-D y lo que ya dijimos, ¿no? Si es una paciente que tiene una vida reproductiva satisfecha, es mayor de 40 años, a veces se elige el esterectomía. Nos evitamos los riesgos de un coliocarcinoma o una persistencia del embarazo como tal. Ya dijimos la vigilancia después del anticonceptivo. ¿Qué anticonceptivo vamos a utilizar? Pues podemos utilizar un dispositivo medicado, un implante, podemos utilizar hormonales orales en este tipo de pacientes. Evitar la confusión que provoca la determinación de la gonadotropina con un embarazo nuevo. Recuerden que hasta los 6 meses puede haber persistencia. Y la paciente se puede confundir con un embarazo nuevo. Sí es importante concientizarla que en esos 6 meses la vamos a estar siguiendo. Y de la misma manera, por eso es importante el uso del anticonceptivo. La paciente no se debe embarazar los siguientes 6 meses. ¿De acuerdo? Aquí, pues, esta guía dice que no utilicemos un dispositivo, porque nosotros hemos visto que sí es importante, que lo podemos utilizar, incluso nos lo cobran, para evitar las adherencias dentro de
Igual con los pacientes con abortos incompletos en los cuales les hacemos legrados, pues también está recomendado poner dispositivos para evitar las adherencias. ¿Sí? Síndrome de qué se llama. Y bueno, se hacen adherencias y posteriormente los pacientes no se embarazan porque hay adherencias dentro del útero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues romper esas adherencias a través de un órgano legrado. Por eso la necesidad de colocar un dispositivo y evitar que se hagan estas adherencias. Síndrome de Ashland. El nombre del síndrome es Ashland. Y bueno, ya dijimos la medición de la gonotrofina a la semana por 6 semanas y luego cada mes por 6 meses. Y bueno, aquí el riesgo que tenemos, ¿no? Para la aparición de una neoplasia. Después de una mola completa, el riesgo es de 15 a 20. Las parciales de 1 a 5. Con la edad va a aumentar después de los 40 años. Si hay una concentración mayor, pues tenemos riesgo para cáncer. Si el tamaño del útero es muy grande, pues también tenemos riesgo para cáncer. Si son quistes tecaloteínicos mayor de 6 centímetros, de la misma manera tenemos riesgo para desarrollar una neoplasia. Y si el descenso es lento de la gonotrofina, pues igual, ¿no? Y bueno, aquí tengo lo que ya les había comentado. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cuáles son los criterios para distinguir si quiero ser una histerectomía parcial o única? Una histerectomía parcial o completa en quién? En pacientes que tengan, por ejemplo, un embarazo ectópico en el parte ¿Cervical? porque, por ejemplo, hay pacientes que se encuentran todavía de edad productiva que tienen todavía embarazos, pero también ese riesgo de Si tenemos un embarazo cervical, un embarazo intersticial, pues le vamos a hacer histerectomía dependiendo de la paridad. ¿Sí? Y es una histerectomía total. Y de manera personal, yo no recomiendo hacer una histerectomía parcial, porque te estoy dejando el factor de riesgo. ¿Sí? Me voy a llevar el cuerpo del útero y el fondo, y voy a dejar el cervix. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te dejo? Factor de riesgo para qué? Para cáncer cervicuterino. Pues, si ya te voy a hacer una histerectomía, mejor te la hago total. Tú no te puede dar cáncer cervicuterino, y entonces te van a tener que operar nuevamente. No, de manera personal no recomendamos la histerectomía parcial. Aún en las pacientes que les hacemos histerectomía obstétrica por atonía uterina, si tenemos la posibilidad, la hacemos por ese riesgo. Tarde o temprano puede ocurrir. Si tienes herencia, si tienes infección por virus del papiloma o alguna otra situación, pues vas a hacer una neoplasia. Por ejemplo, mencionamos que únicamente los pacientes que se encuentran en anticuidados o familiares o cosas, pero ¿qué pasaría si no cumple el ciclo? O sea, simplemente no. Se va a romper y no te vas a dar cuenta. Es dentro de lo más frecuente. Y no solo es para el manejo del embarazo. Hablábamos de la interrupción legal del embarazo o de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué hacen en la Ciudad de México con las clínicas del gobierno de la Ciudad de México? Pues les dan el misoprostol y las mandan a su casa, ¿no? Y las citan a los 7 días, por ejemplo. Pero en ese lapso pues, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? El sangrado puede ser mucho, puede infectar, puede vigilancia. Entonces, o la otra cuestión, ¿no?
común también. Llega la paciente con un embarazo, con un aborto incompleto, y le dices, te voy a manejar con medicamento, no te voy a hacer letrado. Pues, está bien. Pero resulta que el día de mañana te dijeron, ya no regresa contigo, se va con otro médico. Y el otro médico le dice, no, pues es que te debieron haber hecho letrado. No te debieron haber dado letrado. O sea, la paciente debe estar bien convencida y conocer exactamente lo que se le va a hacer y el problema que tiene para evitar ese tipo de situaciones. Sí, porque pues, la paciente ya no regresó contigo, pero a lo mejor el día de mañana te llega la demanda. ¿Sí? Entonces, evitamos problemas médico-legales. Digo, y a través del tiempo, a través de la experiencia, pues nos vamos dando cuenta quién sí podemos manejar de esta manera y quién no. Que vemos que el familiar no está convencido, pues que pues mejor no. Aunque la paciente esté convencida. Sabemos que nos puede generar algún problema. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, pues agradezco su paciencia. Gracias. Gracias, asistente. Nos pide la doctora. Está bien, hasta luego.